TSH. Y ¿cuál es la forma activa de la hormona, que es T3? Yo creo que son como el tipo de preguntas que son como muy straightforward. Aquí sí no hay de qué casos ni nada. Pero bueno, vamos a iniciar justamente a platicar un poquito acerca de la síntesis tiroidea. Todo va a iniciar con lo que sería justamente el MIS, que es un simportador. Cuando referimos simportador, hace referencia a que entran dos moléculas al mismo tiempo. Lo que va a permitir es que del bloodstream o el flujo sanguíneo justamente entren a lo que serían las células foliculares, lo que sería yoduro y sodio, ¿ok? Ya el yoduro llegó a la célula, está feliz, va a pasar como que recorrer va a visitar a lo que sea la célula, pero el punto es que justamente va a llegar a este segundo elemento, que va a ser conocido como la pendrina. Esta pendrina lo que va a permitir es que el yoduro entre al coloide. Y una vez dentro del coloide vamos a tener esta TPO, que básicamente es conocido como la peroxidasa tiroidea, que va a permitir el cambiar el yoduro a yodo. El yoduro lo que tiene de característico es que tiene 3, o sea, es I3, y el yodo básicamente va a ser I2, ¿ok? Entonces justamente ya cambiamos de lo que sea el yoduro a yodo, que es verdaderamente lo que nos va a ayudar para el proceso de lo que es la organización. Este proceso de organización lo que va a hacer es que va a permitir que el yodo ahora se una a la porción de la tirosina de la, ¿cómo se llama? Tiroglobulina. Entonces, justamente este yodo básicamente se va a unir a esto y va a formar MIT y DIT. MIT va a ser la monoyodotirosina y DIT va a ser la diyodotirosina, ¿ok? MIT, ¿por qué? Porque va a ser mono, porque solamente tiene como uno, y DIT va a ser la que tiene dos, o sea, dos yodos, ¿ok? Entonces, una vez ya tenemos esto, debemos tener el proceso que básicamente se conoce como dame dos, me están mandando mensaje, ya. Tenemos justamente lo que sería la tiroglobulina, ya se une, tenemos MIT y DIT, y una vez teniendo MIT y DIT, básicamente va a ser el proceso de acoplamiento. Este acoplamiento nos va a permitir lo que sea la formación de T3 y de T4. ¿Cómo se va a hacer esto? A través como de una suma. O sea, para poder formar T4, por ejemplo, vamos a tener que sumar dos diyodotirosinas. ¿Por qué? Porque tiene dos yodos, y dos yodos forma 4 y ahí tenemos T4, ¿no? Por el otro lado, para formar T3, vamos a tener que unir lo que sería un diyodotirosina o un DIT y un MIT, un monoyodotirosina. ¿Por qué? Porque 2 más 1, 3. Y ya básicamente se forma T3. De ahí, justamente toda esta molécula que va a ser la tiroglobulina ya unida con justamente lo que serían los elementos, o básicamente T3, T4, van a salir del coloide por pinocitosis. Y ya aquí en pinocitosis, en la célula básicamente folicular, lo que van a permitir justamente va a ser como este rompimiento, en el cual tenemos como la tiroglobulina, tenemos MIT, tenemos DIT, tenemos T3 y T4. Los únicos elementos que van a poder salir a bloodstream o al flujo sanguíneo van a ser justamente T3 y T4. MIT y DIT se tienen que quedar adentro de la célula y justamente aquí se va a poder reciclar lo que sería el yoduro. ¿Por qué? Porque si lo piensan, MIT es una molécula y DIT son dos moléculas. Entonces, si formamos tres, justamente otra vez formamos yoduro y ese se puede ocupar con lo que habíamos visto de la pendrina para que ya todo el proceso, ¿no? Pero regresando justamente a esta parte, o sea, T3 y T4 salen al flujo sanguíneo y estos se van a unir a lo que sea la TBG, que la TBG va a ser la Tyrosine Binding Globulin o la globulina fijadora de tirosina, ¿no? Una vez ya los une, justamente va a permitir pasar por toda la circulación hasta que llegamos a la región del hígado. Ya en el hígado se va a convertir lo que sería se va a dar la conversión periférica de T4 a T3, que T4 es la forma más abundante y T3 va a ser la forma activa, que se va a dar a través de la 5-alfa desyodasa, ¿ok? De aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Todo quedó claro? Yo tengo una duda. Bueno, no es duda, más bien es como para saber si quedó claro. O sea, el T3 y el T4 salen y se unen a la TBG, pero la T4 se queda así a menos de que lo necesitemos y el hígado pues ya la convierta a T3. No es tanto como que si la necesitamos o no la necesitamos, sino que el mismo cuerpo como que dice, como de que no, pues yo voy a producir más T4. O sea, es como que la forma más fácil de producción. O sea, va a ser como la más abundante. O sea, no sé cómo plantearlo. Pero sí va a ser como la forma más abundante. Y ya una vez que entre, o sea, es que lo vamos a ver más adelante, pero justamente las formas que generan acción en las células no van a ser las que están unidas a TBG, sino van a ser las que se encuentran libres en la sangre. Ok. Sí, lo vamos a ver más adelante, pero sí, o sea, tampoco no quiero como
generar confusión, pero lo que quiero dar a entender es que justamente la T4, o sea, de por sí va a ser la que se produce más abundantemente y T3 va a ser la que verdaderamente funciona. Ajá, va. Ok, perfectísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Thumbs up si todo bien. De Yo- esto, Una pregunta, rápido. Entonces, para hacerse de T4 a T3, ¿pasa eso en el hígado? Ahí donde dice 5' de... ajá, sí. Vamos a ver que pueden también ser en otras células, pero principalmente va a suceder en el hígado. Y ahorita vamos a ver como más a fondo el proceso molecular de cómo pasa de T4 a T3 y todo esto, pero sí. Va, gracias. Sí, igual, de esto, o sea, del tema de síntesis de hormonas tiroideas, la verdad, lo que más les pueden preguntar es así como de el NIS, ¿qué se importa? Y ya tienen que decirle como de yoduro y sodio. O la pendrina, ¿hacia dónde va a permitir acceso el yoduro? Ah, bueno, de la célula folicular a el coloide. Y ya, o a lo mejor, ¿cuáles son los elementos que se liberan a sangre? Ah, bueno, T3 y T4. O sea, ese tipo de preguntas. Yo tengo una duda. Dime. ¿Y qué era lo que hacían las células parafoliculares? Las células parafoliculares, para temas de este curso no importan, pero básicamente van a producir calcitonina. Las que nos ayudaban a disminuir justamente los niveles de calcio. Y eso ya va a tener más influencia con resolución ósea y todo eso. ¿Y calcitonina sí la preguntan o...? Nada más, mejor lo que te pueden llegar a preguntar es quién produce la calcitonina. Ya tienes que decirle a las parafoliculares. Pero no te van a preguntar así como de, ni siquiera el de si aumenta o disminuye, porque eso es de creci y desarrollo. Va, gracias. Of course. ¿El lisosoma qué degradaba? ¿Mande? ¿Qué degradaba el lisosoma? ¿Los lisosomas? Los lisosomas básicamente es como la estructura. O sea, si te das cuenta aquí como que es que siempre me confundo, tiroglobulina, o sea, como que está unida al MIT, al DIT, al T3 y a la T4. O sea, como que tiene estos como cadenitas, ¿no? Entonces, justamente cuando entra a la vesícula, va a permitir justamente que esas uniones como que se liberen, para que así T3 y T4 puedan salir a bloodstream y ya MIT y DIT se ocupen para reciclar, para formar yoduro. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Creo que todo bien. Ok, igual si no, si les surge una duda más adelante me dicen y nos regresamos. Bueno, y aquí justo Joaquín les dejó como todos los pasos bien descritos por si, bueno, chequen las diapositivas y todo eso para que puedan checar así como textualmente qué es este diagramita. Y ahora sí, hablando un poquito acerca del transporte, justamente recordar que las hormonas tiroideas son lipofílicas, que hace referencia a esto que tiene una base lipídica que les va a permitir justamente como traspasar la membrana sin que tengan un receptor, ¿no? Por esto mismo, el viaje básicamente que realizan en la sangre tiene que ser mediada por proteínas. Esas proteínas van a ser la TBG o la globulina fijadora de tiroxina, tenemos albúmina y tenemos la transtirretina, ¿ok? Esto está muy raro porque la TBG va a ser la que siempre consideren como que la que más afinidad va a tener, pero también tienen como una subdivisión, porque por ejemplo la TBG va a ser la que tenga mayor afinidad a T4, o sea, la forma más abundante. Entre comillas va a ser la que más lleve. Y justamente su afinidad básicamente a las hormonas son muy altas, pero su concentración es baja, porque tienen una semivida de 5 días. O sea, básicamente la porción funcional básicamente de la TBG solamente son 5 días. Por otro lado tenemos la albúmina, que esta en el cuerpo en general va a ser la más abundante, o sea, en plasma, pero va a tener una larga semivida como de 13 días aproximadamente. Va a tener una baja afinidad por ese tipo de hormonas y va a transportar solamente como el 13% de T4 y el 53% de T3, que es lo que les decía. Si se dan cuenta, justamente la TBG va a tener como que carga más T4, mientras que lo que sería la albúmina carga más T3. Y esta es más abundante, por lo que a pesar de su baja afinidad, básicamente puede llevar cantidades significativas de hormona y se considera muy importante porque lleva justamente la hormona que es la porción activa, ¿ok? De ahí tenemos justamente lo que sea la transtirretina, que justamente es importante para el transporte de T4 en el sistema nervioso central. Tiene una baja afinidad por las hormonas y tiene muy poquito tiempo de vida o semivida, que van a ser justamente 2 días. Este transporta el 20% de T4 y solamente el 1% de T3. Por lo mismo, porque justamente su principal finalidad va a ser llevar T4 al sistema nervioso central, ¿va? De esto, la verdad,
lo que les pueden preguntar a lo mejor es, a lo mejor TBG, a cuál tiene más afinidad, ¿no? Y ya les dicen, pues T4. O albúmina, ¿cuál tiene más afinidad? Bueno, pues T3. Y la verdad de transtirretina no creo que les pregunten, pero es más o menos la forma en la cual les pueden preguntar esto. De aquí, dudas, preguntas, thumbs up si todo bien. Por ahí veo thumbs up. Ok. Va, gracias. Bueno, y justamente eso es lo que les decía, o sea, la fracción libre y la fracción unida a lo que sean como las hormonas. En condiciones normales, solamente el 0.02% de la T4 total va a estar libre y solamente el 0.2% de la T3 va a estar libre. Y justamente como les comentaba, que solo la fabricación libre de hormonas básicamente puede entrar a las células y va a ejercer los efectos, ¿ok? El resto de las hormonas tienen que estar unidas a las proteínas que justamente van a actuar como depósito. ¿Cuáles son estas proteínas? Tenemos justamente las que ya vimos, ¿no? O sea, la tyrosine binding globulin, tenemos justamente la albúmina y tenemos lo que sería la transtierrina. O sea, estas tres que vimos anteriormente van a actuar como un reservorio, como un depósito en el cual el cuerpo necesita y no se están produciendo, ok, vamos, de aquí te saco. Pero mientras, las que van a estar ejerciendo básicamente su funcionalidad van a ser las que no se encuentran unidas a estas y justamente van a permitir entrar a la célula, ¿ok? Esto puede ser como un poco confuso, pero ¿sí quedó claro? Thumbs up, sí quedó claro. Por ahí veo. Ok. Creo que sí, entonces. Si no, igual, cualquier cosa me avisa. Ahora, hablando un poquito acerca del metabolismo, básicamente se producen como 100 nanomoles de T4 y como 5 nanomoles de T3. O sea, es lo que decíamos. La proporción justamente de T4 y T3 es muy de que no balanceada. O sea, justamente va a haber mucha producción de T4, aunque es la forma no activa, y justamente muy poquita producción de T3, que es la forma activa. También se puede producir una forma de T3, que es T3 inversa, que esta va a ser una forma inactiva, o sea, que de verdad no nos funciona y que no, pues sí, que no genera, no hace las funciones justamente que vamos a ver más adelante de las hormonas tiroideas, pero que pues básicamente puede ser porque a lo mejor no se generó bien el proceso básicamente de cambio de T4 a T3 o hubo problemas. O sea, no tienen que saber específicamente por qué, pero es nada más como que sepan que T3 reversa siempre va a ser la forma inactiva. O sea, que no hay forma de que esta actúe sobre las células. Justamente el proceso de desyodación, que va a ser el paso justamente de cambiar de T4 a T3, produce justamente T3 y el 80% se produce por este proceso. O sea, justamente el cambio que se va a dar va a ser T4 a T3 por la desyodación y justamente pues va a ser la que produzca justamente T3 en 80%. Y ya de ahí las funciones justamente es la modulación local, la adaptación y las fluctuaciones de yodo. Como tal, la desyodasa, básicamente tenemos desyodasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. O sea, hay muchas desyodasas, pero son como las principales y se encuentran en diferentes partes del cuerpo. Esto para fines de examen de endocrino no se lo tienen que saber, o sea, nada más es como por si quieren de que algún día leerlo y pues como que entenderlo, pero la neta solamente con que sepan que la 5-alfa desyodasa va a ser aquella la cual nos ayuda al cambio de T4 a T3. Y obviamente como la proporción, o sea, de que T4 es la que más se produce y T3 va a ser la forma activa. De dudas, preguntas, thumbs up si todo bien. Dime, Mariana. Sí, perdón. Entonces, o sea, la T4 se puede hacer T3 reversa y la T3 reversa T4, pero, o sea, la T3 reversa no se puede hacer T3. La T3 reversa sí se puede hacer T3. O sea, si alcanzas a ver, por ejemplo, de 1, lo que sucede es que básicamente la T3 reversa cambia a T4 y T4 ya cambia a T3. O sea, solamente lo que tienes que saber de T3 reversa es que no funciona. O sea, que no hace las funciones que tendría que hacer normalmente la T3. Ok, y está ahí como por si no tienes suficiente ya la conviertes, ¿no? ¿O cómo? Puede ser una interpretación, pero es más que nada por errores que se generaron en el proceso de la desyodación. Ok. Gracias. Sí, bien. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Hace rato vi thumbs up, entonces voy a confiar en que está bien. Si no, cualquier cosa me dicen y nos regresamos. Ok. Ahora sí, hablando de la señalización justamente de lo que sean las hormonas tiroideas, vamos a hablar de este proceso como de activación o de cambio básicamente que ocurre con las hormonas tiroideas, ¿va? Entonces,
Recordemos que básicamente las hormonas tiroideas de las células foliculares van a ser sacadas a bloodstream o a flujo sanguíneo y se van a tener que unir a lo que sea TBG o la tyrosine binding globulin, ¿no? Estas van a cargar tanto T4 como T3, pero ahorita nos vamos a centrar más que nada en la idea de T4. T4 va a ser llevada justamente a las células, que como les había dicho pueden ser en muchísimas células, de que corazón, piel, intestino, hígado, tejido adiposo, hueso, sistema nervioso central, músculo, etc. Y lo que las caracteriza es que justamente la T4 va a poder entrar directamente al núcleo de la célula, ¿ok? O sea, justamente como de que entra al núcleo de la célula, ¿por qué? Porque es lipofílica, no necesita un receptor que le permita la entrada, sino que pues ella dice como con permisito, yo estoy en mi casa y entro, ¿ok? Una vez ya adentro de la célula, justamente el receptor no va a poder como identificar T4, o sea, le dice como de tú quién eres, no te conozco. Entonces, justamente aquí entra el proceso de la desyodación, que básicamente es el quitarle un yodo a la molécula de T4, con lo cual nos deja obviamente con T3 y va a ser mediada por la 5-alfa desyodinasa o desyodasa, ¿ok? Una vez tenemos justamente este proceso en el cual ya se produjo T3, este va a unirse básicamente al receptor nuclear y esto va a tener un factor de transcripción, ¿no? Ya tenemos nuestro factor de transcripción, justamente se une el ácido retinoico, es el mismo receptor para activar como tal el factor de transcripción y con esto vamos a tener lo que sea el proceso de la producción de proteínas. Estas proteínas normalmente se codifican para justamente generar lo que serían las como la bomba de potasio ATPasas, o sea, justamente va a ser como esta porción, ¿no? En esta característica justamente de la porción nuclear, básicamente de las células, lo que va a suceder es que justamente tenemos una disminución del ATP celular. ¿Por qué? Porque justamente estas bombas van a necesitar el uso de ATP, entonces el ATP va a cambiar a ADP. De la misma forma, lo que se va a hacer es que se estimula mayor uso de oxígeno, también se aumenta la tasa metabólica y también se va a aumentar la producción de calor, que son como las funciones principales de las hormonas tiroideas, solamente que en porción celular, o sea, como que adentro. Ok, de aquí, dudas, preguntas, si quedó claro, no quedó claro, me regreso con algo. Thumbs up si todo bien. Ok. Private thumbs up. Ok, vale. Va, gracias. Y bueno, ya casi para terminar semana 2, tenemos ahora sí lo que serían los efectos como tal que tienen las hormonas tiroideas en nuestro cuerpo. Para empezar, vamos a hablar acerca del hígado. Y en el hígado va a aumentar lo que sería la gluconeogénesis, la glucogenólisis, que bueno, la gluconeogénesis hace referencia a gluco de glucosa, neo de nueva y génesis de formación, entonces formación de nueva glucosa. De ahí tenemos el aumento de la glucogenólisis, que básicamente es la lisis del glucógeno. ¿Para qué? Para obtener moléculas de glucosa. Y también tenemos que aumenta la captación de colesterol LDL, que si nos acordamos, la LDL va a ser justamente colesterol malo o el low density lipoprotein, ¿ok? De ahí tenemos el tejido adiposo, que justamente va a aumentar lo que decía el proceso de lipólisis, es decir, la destrucción de lípidos para la formación de ácidos grasos. De ahí tenemos en el hueso, que estimula justamente el recambio óseo y estimula justamente la reabsorción ósea y la formación ósea. Esto pues justamente va a ser más atribuible a la calcitonina, pero o sea, es como considerado como un efecto general de las hormonas tiroideas, porque a fin de cuentas la calcitonina también es una hormona tiroidea. GH va a estimular justamente la liberación de hormona de crecimiento. Como habíamos visto creo que anteriormente en el eje, no sé si Joaquín les volvió a remarcar, pero justamente las hormonas tiroideas influyen justamente en la liberación de hormona de crecimiento. De ahí en el corazón lo que va a hacer es que va a aumentar el inotropismo y el cronotropismo. El inotropismo, acordémonos que justamente es la fuerza contráctil con la que se puede contraer el corazón, perdón, para la redundancia, con la que se contrae el corazón. Y el cronotropismo es la rapidez o la frecuencia básicamente con la que se contrae el corazón. Es decir, aumenta la fuerza de contracción y también la velocidad con la que se contrae dicho corazón, ¿ok? También aumenta los receptores beta-adrenérgicos, que los vamos a ver más adelante en semana 3 con Kulik, y disminuye la resistencia vascular periférica. Por otro lado, en el músculo va a aumentar el catabolismo de proteínas. Si nos acordamos, justamente el catabolismo va a ser como romper una molécula muy grande para tener moléculas más chiquitas, y ya de ahí de GnRH va a estimular lo que sería la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ok? Que esa va a ser la que nos ayuda a la producción de LH y FSH para que
el cuerpo básicamente tenga hormonas sexuales, como lo que sería testosterona para hombres o mujeres estrógenos y progesteronas, ¿va? Y si no estoy mal, justamente como esta tablita que les resume todo lo que vimos hasta ahorita, bueno, no todo lo que vimos hasta ahorita, mejor dicho, solamente los efectos de hormonas tiroideas, del desarrollo fetal hasta justamente metabolismo de carbohidratos. Eso está muy buena, pero básicamente la diapo pasada les resume como todo esto. Y si no estoy mal, el video de Ninja Nerd, si tienen tiempo, si tienen ganas, está buenísimo, nos habla un poquito acerca de, o sea, la tiroides en general y sus órganos diana o básicamente sus órganos blancos. Y ahora sí, creo que sí es el final. De semana 2, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que volvamos a ver? Si todo está bien, por fin, thumbs up. Todo bien. Va, mil gracias. Creo que sí no veo manitas levantadas, entonces... Igual si alguien tiene una duda de que ahorita puede abrir su micro sin tema. No, sí veo thumbs up. Ok, va. Entonces, creo que eso es todo.